Muy buena noche. El día de hoy mi grupo les va a presentar lo que es el trauma abdominal cerrado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, primero hay que hablar de la definición, ¿no? A diferencia de lo que es un trauma abdominal abierto, esta va a ser una lesión sobre todo contusa que afecta a la cavidad abdominal y que no presenta una herida abierta. Básicamente no va a haber una continuidad una solución de continuidad, ¿no? Y bien, para delimitar lo que es la región abdominal, en este caso, sobre todo se delimita anteriormente por las líneas axilares anteriores. Se va a considerar ya abdominal, un trauma abdominal cuando es debajo del diafragma y se va a delimitar inferiormente por lo que son los pliegues de la zona inguinal. Algunos también delimitan lateralmente por lo que son los rebordes costales o las parrillas costales, que también en cierto modo se puede tomar en cuenta, ¿no? Como ven en la imagen acá. Y básicamente va a ser una lesión por el impacto directo con un objeto contuso, como ya dije antes, básicamente en sí una lesión contusa, que también va a estar dada por lesiones por desaceleración, como les voy a explicar posteriormente. Y pueden llegar a tener un sangrado interno, infección o incluso shock en los casos más severos. Afecta a órganos tanto intraabdominales, por ejemplo, si hablamos de los sólidos, estamos hablando del hígado, vaso, ¿no? Que son los más comúnmente afectados. Los huecos, es decir, los que tienen gas en su interior, como por ejemplo el estómago, el intestino, por ejemplo. Y también vasculares que van a afectar a grandes vasos, como son la aorta abdominal y la vena cava inferior. Ahora, también por otros mecanismos que vamos a hablar más adelante, hay traumas abdominales tan fuertes que las presiones van a incluso superar el peritoneo, el retroperitoneo, llegando incluso a afectar a órganos retroperitoneales como el duodeno y el páncreas. Muchos de estos traumas principalmente se van a dar por accidentes de tránsito, puede ser por caídas de altura, agresión física, golpes en deportes de contacto o incluso los aplastamientos, que básicamente el trauma abdominal se va a dar por toda acción violenta que causa una compresión en el abdomen mismo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora para hablar de fisiopatología, que básicamente es cómo se llega a dar esta lesión, vamos a tener en cuenta que lo principal es el aumento de la presión intraabdominal. ¿Por qué? Gracias a unas fuerzas externas. Estas principalmente van a ser fuerzas de compresión, deformación, estiramiento y la más importante que es de desaceleración. Otros autores informan también de fuerzas de aceleración, pero la más importante es desaceleración. Entonces, esta presión intraabdominal va a llegar a causar una lesión cuando venza las fuerzas de cohesión de los órganos internos, llegando a darse una estela de signos de síntomas y puede dar contusiones, abrasiones, fracturas y llegando a lo que nos compete, ¿no? Las rupturas de tejidos y órganos intraabdominales. Ahora es importante mencionar que los órganos más vulnerables a este aumento de presión intraabdominal solito son los órganos que contienen gas, los órganos huecos, como ya mencioné antes, ¿no? El estómago, los intestinos, y acá sobre todo si se dan cuenta, hay en los pulmones, porque básicamente si esta presión llega a ser muy elevada, podemos irnos a lo que es un trauma tóraco-abdominal, pero lo cual quisiera que regreses la diapositiva. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta en la imagen del centro de costado, podemos ver, ¿no? Cómo hay una división netamente abdominal y se considera tóraco abdominal cuando también compromete lo que es la región torácica. Y esto se da en muchos casos, ya que básicamente las lesiones tóraco-abdominales son mucho más frecuentes que las abdominales solitas. Siguiente diapositiva, ahora sí. Solo quería dejar eso en claro. Entonces, vamos a ver otro mecanismo que es el
que básicamente por esta presión intraabdominal que hay, los órganos se van a llegar a aplastar tanto que también se van a aplastar contra la caja torácica posterior o ya sea la columna vertebral, por lo cual hay una laceración o una fractura, sobre todo de órganos sólidos, y es así como estos se llegan a lesionar. Sobre todo, ¿no? Podemos hablar de los órganos sólidos, por ejemplo, vaso, hígado, pero si esta presión es mucho más grave, podemos hablar de una afectación de las estructuras retroperitoneales, como puede ser el páncreas. Y también puede haber en muchas ocasiones lo que es una ruptura esplénica ya retardada. Esto sobre todo se puede dar en pacientes ancianos y alcohólicos, sobre todo porque sus paredes peritoneales son mucho más laxas y tienden más a tener una laceración de órganos sólidos. Otro mecanismo, uno de los que más se menciona, es la desaceleración. Esta básicamente va a darnos una fuerza de cizallamiento, que es la principal que nos va a lacerar lo que son los órganos sólidos y huecos, sobre todo en sus puntos de unión al peritoneo. Y bueno, como última mecanismo, vamos a tener las lesiones por estiramiento. Las fuerzas de estiramiento básicamente van a afectar a lo que es la capa íntima y media de los vasos sanguíneos, y cuál va a causar que el vaso sanguíneo básicamente no abastezca el órgano que tenga, y va a causar el infarto del órgano básicamente. Y el más susceptible a esto es el riñón, los riñones básicamente, ¿no? Y bueno, un mecanismo aparte que no es precisamente por las fuerzas que compromete la presión intraabdominal, es por las costillas o las parrillas costales rotas que pueden lacerar el tejido intraabdominal adyacente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces en cuanto a la epidemiología, básicamente el trauma abdominal cerrado es mucho más común que el abierto y va a representar el 80% de lesiones abdominales, lo que viene a ser en emergencias, ¿no? Básicamente se puede dar en un 75% por accidentes de tránsito, ya sea auto contra auto o auto contra peatón, y el 15% ya vemos, ¿no? Los golpes, las peleas que puede haber, y sobre todo por caídas desde alturas muy altas, el 6%. También podemos hablar sobre aplastamientos, pero este es mucho más mínima, ¿no? Y antiguamente también se hablaba sobre la explosión, que básicamente en la explosión sí hay heridas abiertas, entonces se consideraría un trauma abdominal abierto, pero más que nada la onda expansiva de la explosión es lo que nos va a causar, digamos, el daño de los órganos, ¿no? Y bueno, acá tenemos que hablar también que los órganos más afectados son un trauma abdominal cerrado, son el hígado y el vaso, seguido del mesenterio, el intestino, y por último ya vemos que hay una afectación en la vejiga y los órganos retroperitoneales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya bueno, continuando con la exposición, vamos a ver que hay factores de riesgo, que como bien lo ha mencionado mi compañera, por ejemplo, a nivel del medio ambiente, se ve la violencia social, también por el tránsito vehicular y por estilos de vida, los efectos del alcohol y efectos de las drogas. En el cuadro clínico debemos de ver que antes de reconocer la existencia o no de la lesión intraabdominal, el enfoque del paciente traumatizado, ya sea un trauma contuso o penetrante, debe ser detectar y tratar en forma rápida las situaciones que inmediato ponen en peligro la vida del paciente. Para lo cual se debe poner en práctica los principios de la revisión primaria, que son la resucitación y la restauración de funciones vitales, la revisión secundaria y el tratamiento definitivo de las lesiones. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que a continuación de esto, en pacientes hipotensos, la meta es determinar rápidamente si existe una lesión abdominal y si esta es aún o no, si esta forma parte de las causas de la hipotensión. En cuanto a los signos y síntomas, vemos que normalmente están relacionados a la hipovolemia secundaria, que a la pérdida de sangre por la lesión en algún órgano.
Y se puede encontrar variaciones, ¿no? De temperaturas, por ejemplo, hipotermia en etapa de shock inicial, y luego puede haber un aumento de temperatura, unos 38 o 38,5 grados centígrados, en una infección peritoneal. También puede presentar náuseas y vómitos, que pueden o no tener residuos hemáticos. Ahora, en cuanto al examen clínico abdominal, vamos a ver de que este va a requerir que el paciente o requiere, ¿no?, la exposición completa del paciente, por lo que deberá de retirarse toda la vestimenta que lleva puesto. Y se realiza una secuencia sistemática, por ejemplo, inspección, auscultación, percusión, palpación. También tiene que haber la evaluación de la estabilidad pélvica, el examen uretral, perineal y rectal y el examen vaginal. En cuanto a la inspección, vamos a ver de que se debe examinar la pared abdominal anterior y posterior, los flancos y parte inferior del tórax. Se tienen que buscar contusiones, abrasiones, cuerpos extraños, laceraciones, también si el paciente, o en este caso la paciente, está gestando. Si hay signos de Grey Turner, que es una equimosis en flancos, o signos de Cullen, que es equimosis umbilical. Estas van a indicar una hemorragia retroperitoneal que tarda en aparecer en varias horas o días. En cuanto a la auscultación, vamos a ver de que hay una ausencia de ruidos intestinales que puede indicar ilio o irritación peritoneal temprana, en donde va a haber, por ejemplo, sangre, secreciones intestinales, bilis, orina, etc. En cuanto a la perfusión, determinar si hay matidez o no, o signos de irritación peritoneal. En cuanto a la palpación, determina la presencia de dolor, resistencia muscular involuntaria, signos de irritación peritoneal. También si la paciente está embarazada, la edad gestacional. Ahora, en cuanto a la evaluación de la estabilidad pélvica, vamos a ver que se realiza la maniobra de compresión y elongación pélvica, en el cual se tiene que empujar las crestas ilíacas hacia adentro a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores y luego hacia afuera. Este método se tiene que realizar una sola vez durante el examen físico, ya que este puede provocar un aumento de sangrado. Ahora, son signos sugestivos de fractura de pelvis, por ejemplo, un hematoma escrotal, sangre en el meato uretral. En cuanto al examen uretral, perineal y rectal, debemos identificar la presencia de sangre en el meato uretral, equimosis o hematomas en escroto o periné. Por ejemplo, al hacer el tacto rectal, evaluar la integridad de la mucosa rectal, identificar si hay fragmentos óseos o presencia de sangres. Ahora, en cuanto al examen vaginal, las heridas vaginales pueden ser ocasionadas por fragmentos óseos de una fractura de pelvis. Ahora, tenemos que tener en cuenta que los hallazgos, ya sean positivos o negativos, deberán ser documentados en la historia clínica del paciente. Un paciente con hipotensión se le debe de identificar rápidamente una lesión abdominal o pélvica y determinar si esta es la causa de la hipotensión. Ahora, en cuanto a la interacción cronológica, vamos a ver de que el tipo de lesión, la magnitud y los órganos comprometidos dependen del mecanismo de lesión, la localización de la lesión y la energía involucrada en la lesión. Las explosiones, como también ya lo había mencionado mi compañera, pueden causar lesiones que pueden ser penetrantes y contusas. Las contusas es cuando el paciente es golpeado o lanceado por la onda expansiva. Ahora, en pacientes con un mecanismo significativo de la lesión, sin aparente compromiso abdominal inicial, se debe considerar la presencia de una lesión intraabdominal, y la sensibilidad abdominal no podrá ser evaluada en un paciente inconsciente. Bueno, continuando con el diagnóstico, tenemos que recordar, o bueno, a aplicar de que vamos a tener tres pilares fundamentales, lo que va a ser la clínica, el mecanismo del trauma de la lesión y los exámenes complementarios. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas que ya se ha mencionado, tenemos que tener en cuenta de que al inicio pueden ser ausentes, no pueden estar ausentes, y sobre todo si el paciente ha tenido un TEC, ¿no? O está intoxicado, o si el paciente se encuentra inconsciente. Dentro de estos, les voy a escribir algunos que nos podrían hacer sospechar en un diagnóstico, ¿no? En el caso de que el paciente presente dolor abdominal
una hipersensibilidad, nosotros podríamos sospechar en una lesión visceral o en un hemoperitoneo. En el caso de que el paciente presente una distensión abdominal, podríamos pensar en lo que es una hemorragia o una perforación intestinal. En el caso de que haya rigidez, podríamos pensar en una peritonitis. En el caso de que haya una equimosis abdominal, podríamos pensar, por ejemplo, en una lesión por un cinturón de seguridad, ¿no? En un accidente de tránsito, tal vez. Y en el caso de que el paciente presente hipotensión o taquicardia, ya nos hace sospechar de que hay una hemorragia interna, ¿no? Y en el caso de que nuestro paciente presente lo que son las náuseas, vómitos o el hilo paralítico, ya nos hace pensar en una irritación peritoneal. Luego tenemos el mecanismo de lesión. Este tiene que ser compatible con la lesión. Dentro de eso podemos encontrar lo que ya se ha mencionado, ¿no? Lo que son los accidentes de tránsito, las caídas de alturas, golpes directos en el abdomen, un aplazamiento tóraco abdominal o lesiones por desaceleración. El último pilar son lo que son los exámenes complementarios. En este se van a dividir en lo que son los de laboratorio y los que son de imagen, ¿no? En el caso de los que son de laboratorio, por ejemplo, tenemos al hemograma, al hematocrito. Si, por ejemplo, estos están disminuidos, pues nos van a indicar que nuestro paciente está sangrando. En el caso de la amilasa o de la lipasa, en el caso de que estas se encuentren elevadas, pues nos va a indicar que el paciente ha tenido una lesión pancreática. Y en el caso de que haya presencia de sangre en la orina, pues nos hace pensar en una lesión tanto renal o tal vez vesical. Y en el caso de que haya un déficit de lactato o esté alterado el AGA, nos va a dar pues, signos de que nuestro paciente está sufriendo una hipoperfusión. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los exámenes complementarios, como les había mencionado, también tenemos los de imagen. Tenemos uno que es bastante inofensivo y bastante económico, que es lo que es la ecografía FAS. Como su nombre lo dice, pues va a ser rápido, es confiable y se puede, con esta nos va a ayudar a identificar lo que es el líquido intraperitoneal y el líquido pericárdico. Es rápido, dura en promedio unos 3 minutos y nos va a ayudar a evaluar 4 regiones especiales, ¿no? Lo que es el saco pericárdico, la fosa esplenorenal, la fosa hepatorrenal y el fondo de saco de Douglas o recto vesical. Esta va a tener un gran valor diagnóstico y una utilidad para detectar lo que es el hemoperitoneo, ya sea progresivo o un taponamiento cardíaco en una fase temprana. Vamos a tener tanto ventajas como desventajas al aplicar esta, ¿no? Dentro de las ventajas tenemos que es un procedimiento, es sensible y es un procedimiento no invasivo. No va a requerir el traslado del paciente y se puede extender incluso hasta la exploración del tórax. Las desventajas es de que es operador dependiente, ¿no? Prácticamente nuestro diagnóstico estaría dependiendo del médico radiólogo que nos está ayudando. Y también tenemos de que su sensibilidad va a depender bastante de lo que es la morfología del paciente, ¿no? Esta va a disminuir en los pacientes que son un poco más gorditos, en los pacientes obesos. Algo que podemos también considerar como desventaja es que no nos va a descartar un sangrado si nuestra ecografía sale negativa y que puede pasar desapercibida algunas lesiones en la víscera, en vísceras huecas. Siguiente, por favor. Luego tenemos a lo que son las radiografías, en este caso la de tórax y la de abdomen. La de tórax, ambas se van a hacer en pacientes que estén hemodinámicamente estables, ¿no? En el caso de la radiografía de tórax, pues nos va a ayudar a identificar lesiones lesiones penetrantes por encima del ombligo o en la región tóraco-abdominal. Esta se va a hacer en posición vertical, ¿no? Y nos va a ayudar sobre todo a ver la parte del pulmón. Nos va a ayudar a excluir lo que es el hemotórax, el neumotórax o un neumoperitoneo. En el caso de la radiografía de abdomen, también se hace en el paciente en una posición supina y en pacientes que estén estables, puede ser anteroposterior o lateral, y nos va a dar información del trayecto de proyectil o la presencia del aire en una zona retroperitoneal. Siguiente, por favor. Tenemos el lavado peritoneal diagnóstico, que no se usa mucho, pero también se hace en pacientes que están hemodinámicamente estables. No se recomienda mucho su uso porque como es algo invasivo y también pues, va a requerir de la experiencia del personal que lo esté haciendo. Y bueno, presenta algunas contraindicaciones para su uso, como lo que son que el paciente haya tenido operaciones abdominales previas, que tenga obesidad mórbida, cirrosis avanzada o alguna coagulopatía preexistente. También tenemos la laparoscopía que puede ser realizado en pacientes inestables, pero no se realiza mucho también. Más realizamos lo que es la eco y las radiografías, ¿no? Pero también es útil para lo que es el diagnóstico de lesiones diafragmáticas. Siguiente, por fin. Ya, y por último tenemos a la tomografía abdominal, que se hace solo en pacientes que estén hemodinámicamente estables y nos va a ayudar a evaluar el sangrado, ya sea intraperitoneal, retroperitoneal o tal vez en órganos sólidos, ¿no?
nos va a ayudar a graduar las lesiones tanto hepáticas como esplénicas para ver si el paciente tiene la necesidad de ingresar a sala de operaciones. Vamos a tener también ventajas y desventajas. Dentro de sus ventajas es que tiene una gran sensibilidad y una especificidad de un 98% para las vísceras sólidas y que nos puede orientar al tratamiento no operatorio. Dentro de sus desventajas es de que es limitado para el diagnóstico, ¿no? No nos va a servir para una lesión de diafragma, páncreas e intestino. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de los exámenes especializados complementarios, que esto nos puede ayudar con el diagnóstico de lesiones sospechosas, pero esto no debe de retrasar el cuidado de los pacientes hemodinámicamente inestables. Uno de estos puede ser la ureterografía, que se realiza antes de colocar un catéter urinario ante la sospecha de una lesión uretral. Otro podría ser la cistografía, que es un método eficaz en el diagnóstico de la rotura de la vejiga intra o extraperitoneal. Otro puede ser la pielografía intravenosa, esto es una alternativa para descartar la lesión de riñón, pelvis renal y uréteres. Y otro podría ser el estudio de contraste gastrointestinal para descartar también si hay algún, alguna sospecha de la lesión, de alguna lesión gastrointestinal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando del manejo según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva, vamos a tener siguiente. Que hablar de las medidas generales y preventivas. Uno de ellos va a ser utilizar equipos de protección personal para la revisión de los pacientes, como ya sabemos, una mascarilla, guantes, lentes, mandil, etcétera. El examen físico completo, exponiendo todas las zonas a examinar, quitar, cortar la ropa del paciente, el control y monitoreo de las funciones vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, la colocación de una vía periférica corta y de calibre grueso para hidratar al paciente y los síntomas que tenga, colocar una sonda vesical para evacuar vejiga y medir la diuresis, pero esto va a estar contraindicado en sospecha de una lesión uretral. Colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y evitar la aspiración. Investigar el contenido gástrico, ¿no? Si puede ser sangre o haya ingerido alguna sustancia. Y esto va a estar contraindicado en una TEC con lesión de base de cráneo. Y también realizar exámenes de laboratorio e imágenes según necesite nuestro paciente. Siguiente, por favor. Doctora, ¿por qué está contraindicado en un TEC con base de cráneo, con fractura de base de cráneo? Porque se puede aspirar, doctor. O está ¿Crees? inconsciente el paciente. ¿Y fractura de base de cráneo dónde? ¿Fosa anterior, fosa media, fosa posterior? En la fosa posterior. Fosa posterior, ahí donde está el cerebelo. Sí. ¿Cómo se divide la base de cráneo, doctora? Cuéntame. Eh, la división, doctor, de la base de cráneo está en la fosa anterior, media y posterior. Ya, ¿está Almendra Irene Pinto de los Ríos allí? Almendra, conéctate. No está Almendra. Que conste. Listo. Alison Quiroga, ¿está? Sí, doctor. Buenas noches. Alison, ¿tú qué opinas de la respuesta de tu compañera? Está indicando que está contraindicado la colocación de una sonda nasogástrica en pacientes con fractura de base de cráneo. ¿Tú crees que es correcta esa afirmación? No han llevado todavía neurocirugía, pero es la afirmación que lo que menciona vuestra compañera sí es correcto, está total.
una sonda nasogástrica en el contexto de un paciente con fractura de base de cráneo, pero de fosa anterior. ¿Por qué? Porque se ha visto, a ver, si buscan en el internet ustedes, esto ahorita sin computadora, si ustedes buscan, hay casos en los cuales se les ha colocado la sonda nasogástrica y en vez de ir hacia la vía digestiva, ha perforado, ha logrado ingresar hacia la cavidad craneal a través de la lesión que se ha producido en la fosa anterior. Entonces se ven estudios de tomografía, incluso rayos X, donde se ve la sonda nasogástrica allí enrollada dentro de la cabeza. Por eso es que contraindican la colocación de esas sondas en el contexto de una fractura de base de cráneo fosa anterior. Cuidado que les ponga un caso clínico con eso. Otra cosa, mencionaba tu compañera que no sirve para ver un traumatismo pancreático, que la tomografía no sirve para ver un traumatismo pancreático. ¿Me puedes explicar un poquito más de eso, por favor? Porque los traumatismos pancreáticos pueden generar pancreatitis y las pancreatitis pueden evidenciar en una tomografía. Sí, o sea, sí se puede ver, pero ya en sus fases tardías, ¿no? En una fase temprana ya no nos sirve mucho. Generalmente, no me acuerdo, a las 24 horas creo posteriores a la lesión se puede observar recién en la tomografía. Porque en las primeras 24 es menos sensible.